In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. Buen día, hermanos. El presbítero doctor Manuel Fernando Sedano López nació el 5 de junio en Miahuatlán, Oaxaca. Sus padres, el señor Rodolfo Sedano Huerta y la señora Elina López López, que en paz descansen. Elegido y llamado por el Señor, ingresó al seminario palafoxiano, donde estudió la filosofía y teología, y el 15 de agosto de 1995 fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Puebla. Obtuvo la licenciatura y doctorado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma. Realizó el máster en Arte y Arquitectura al servicio de la liturgia. Presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica en la Arquidiócesis de Puebla. Es profesor ordinario por la Congregación para la Educación Católica en el Instituto Litúrgico ad Instar Facultatis del Ateneo Universitario San Pacià de Barcelona y forma parte del consejo de la misma facultad. Miembro del consejo de la revista Fase, publicada por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Maestro de liturgia en el Seminario Palafoxiano de Puebla y del Centro de Formación Litúrgica Cefolit, al servicio de la Arquidiócesis de Puebla, de donde es fundador. Coordinador de los trabajos de traducción de los libros litúrgicos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Párroco de la parroquia y exconvento de San Francisco de Asís en Tepeaca, Puebla. No obstante sus múltiples tareas, está aquí con nosotros y hoy nos compartirá el tema Historia y Teología del Espacio Celebrativo. Padre Sedano, le agradecemos su presencia y los micrófonos son suyos. Agradezco sinceramente, en primer lugar, a su excelencia, don Raúl, la oportunidad que me ofrece de compartir con ustedes estas reflexiones respecto de la historia y la teología del espacio celebrativo. Primero que nada, cuando hablamos de espacio, nos referimos a un lugar teofánico, es decir, un lugar de manifestación donde se hace presente lo divino, lo sagrado. Es precisamente en el libro del Génesis donde encontramos la palabra, el dabar y el yih, que es el hágase de Dios. Cuando la palabra se vuelve evento verbal, acción, en ese momento se produce algo. Estos dos términos hebraicos, dabar y yih, hacen posible la creación, el hágase, el que sea, que exista. Por eso el paraíso terrenal en la prehistoria bíblica es el primer espacio de encuentro teándrico entre lo humano y lo divino, entre la palabra y el signo. Es el espacio de manifestación y presencia de la acción de Dios en la vida del hombre y en sus dimensiones espacio-temporales. El jardín del Edén, donde Dios colocó al hombre, fue donde hizo brotar los frutos buenos y el agua que regaba toda la región. El jardín del Edén
ese lugar, el espacio donde la palabra crea y prepara al hombre para el trabajo y cuidado de lo que se le ha encomendado. El paraíso terrenal, ese lugar y espacio donde Dios dialoga con el hombre, lo complementa con una ayuda, le advierte respecto de aquello que podría hacerle perecer y le cuestiona ante sus decisiones. Es el espacio y el lugar donde Dios hace asumir al hombre las consecuencias lógicas de sus actos y le promete su ayuda y su redención. Por eso los bosques, los árboles, las cavernas, los ríos, las montañas, las rocas y demás elementos naturales siempre fueron aprovechados, contextualizados o representados, no solo en la teología, digámoslo así, católica o la teología monoteísta, sino también en las religiones de los diferentes pueblos, que ellos llaman a estas situaciones lugares hierofánicos, es decir, lugares sagrados, lugares de presencia del arcano. Para nosotros, los espacios y lugares litúrgicos se contextualizan con estos elementos naturales o se ubican o construyen en estos lugares que son memoriales, donde Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios. Los santuarios durante el periodo patriarcal, por ejemplo, Siquem, Betel, Mambré, Beersheba, así como la tienda del encuentro o el santuario móvil durante la época de los jueces y los profetas, que eran, por ejemplo, el santuario de Gilgal, el de Silo, el de Mishpá, el de Gabaón, incluso Jerusalén, una vez que empieza la construcción, fueron siempre lugares neurálgicos, puntos de llegada y puntos de partida en el caminar o peregrinar del pueblo rumbo a la tierra prometida y que se plasmaba en la ornamentación y edificación del gran templo de Jerusalén con toda su expresión teofánica. En una palabra, el templo de Jerusalén en su belleza, en su constitución, expresa toda la grandeza de la creación a través de los materiales de los que echaron mano para la edificación del mismo, y expresa también el punto de llegada y de convergencia de un pueblo que camina y se congrega en torno a su Dios. Siquem ha sido el lugar de la promesa, el lugar donde Dios hizo alianza con Abraham, donde fue colocada una gran maceba, es decir, una roca sagrada, un lugar memorial. Betel es el lugar santo, es la puerta del cielo, es el lugar de la reunión, el lugar donde se consulta a Dios, ahí donde la grande roca fue ungida con aceite después de ser cabecera de Jacob en aquel sueño de litigio que tuvo con Dios mientras dormía. Mambré fue el lugar de la encina, donde Dios se manifestó antropomórficamente, donde Dios iba de paso, donde Dios decidió quedarse ante la hospitalidad del hombre, beneficiario de sus promesas. Mambré es el lugar donde Abraham levantó un altar y después se convirtió en lugar de residencia para los patriarcas. Bersabea
Es el lugar del pozo del juramento, donde Dios ratifica sus promesas, el lugar del Dios de Israel. Pero mención especial merece el monte Sinaí. Quizá este sea el lugar que más nos ayude a comprender la grandeza, la teología del espacio celebrativo. El monte Sinaí es el espacio teofánico por excelencia. Es el lugar de la trascendencia, el lugar a donde llegó Moisés cuando fue más allá de lo cotidiano. Es el lugar que atrae, es el lugar intermedio entre el cielo y la tierra, un monte. Es el lugar del encuentro con el misterio inagotable, la zarza que no se consume, la eternidad, la divinidad. Es el lugar donde Dios llama al hombre por su nombre, Moisés, Moisés, y después le da una orden antes de que se acerque. Detente, no te acerques, quítate las sandalias, la tierra que pisas es santa. Esta frase debería de estar en nuestras sacristías, en los lugares de ingreso de nuestras iglesias, en nuestra mente y en nuestro corazón. Detente, no te acerques, quítate las sandalias, la tierra que pisas es santa. Porque para entrar en contacto con el misterio es necesario hacer un alto antes de cruzar el umbral de lo terreno a lo trascendente. Es necesario hacer una introspección respecto de cómo estamos preparados para el encuentro con ese misterio, con aquel que nos llama y nos llama por nuestro nombre. Es el momento para entrar a un lugar donde Dios se revela, donde Él dice qué significa su nombre, donde Él asegura su presencia, promete su compañía y envía llevando adelante lo que encomienda. Este quizá sea el texto más hermoso, porque para entrar al espacio celebrativo o litúrgico se requiere detenerse, se requiere quitarse las sandalias, humildad, obediencia, docilidad, admiración, presteza ante el misterio y sobre todo tomar conciencia de que ese lugar es santo, es lugar de Dios para el hombre y lugar del hombre para Dios. En el peregrinar por el desierto, la tienda y el arca de la alianza son la morada de Dios en medio de su pueblo. Es el lugar donde Moisés dialoga con Dios y Dios con él, cara a cara. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná son los signos de su compañía. Palabra, sacerdocio, alimento. Es el lugar de la providencia. La nube, la columna de fuego, son Shekinah, presencia. El caleo es llamado, convocación, es el lugar de la reunión, de la asamblea, donde Dios realiza grandes prodigios como signos de su presencia. El santuario del desierto es el espacio móvil y desmontable, delimitado, consagrado, dedicado, definido y hecho exclusivo para el encuentro con Dios y el encuentro de Dios con su pueblo. Es el lugar de la ofrenda, el lugar de la oración, el lugar de la expiación, el lugar del sacrificio. La tienda o tabernáculo será el modelo para la construcción y reconstrucción del gran templo de Jerusalén. Los santuarios de la sedentarización
fueron siempre sicarón, lugares memoriales, como es el caso de Gilgal, donde se celebró la primera Pascua en la tierra prometida, lugar rodeado con un círculo de piedras, que es la génesis del atrio o la cerca que separa el espacio sagrado del mundo de lo profano con el umbral de la trascendencia. Silo es el santuario central de la confederación de las tribus. Es el lugar del arca de la alianza. Es donde el Shabaot tiene su trono sobre querubines. Mizpah y Gabaón son los lugares altos desde donde Dios cuida y vigila a su pueblo. El templo de Jerusalén es la casa de Dios, es el palacio del rey, es el lugar del encuentro, es el punto de llegada, es el culmen de la peregrinación. Esta primera parte veterotestamentaria, esta perspectiva veterotestamentaria, de alguna manera nos ayuda a comprender lo que significa el espacio y el lugar como encuentro de lo humano con lo divino y lo divino con lo humano. Estas construcciones o edificaciones patriarcales, estas construcciones y edificaciones durante el periodo de sedentarización, incluso este tabernáculo móvil durante el camino del desierto, expresan Shekinah, presencia de Dios, convocación del pueblo, congregación del mismo. Dios llama, el pueblo se congrega, la Kahal Yahveh, la asamblea de Dios. Ahora, en un segundo momento, doy el paso de la perspectiva veterotestamentaria al sentido del templo en el culto cristiano. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el lugar del culto en espíritu y en verdad. En ese hermosísimo diálogo con la samaritana, contenido en el cuarto evangelio, Jesús le hace caer en la cuenta que los adoradores habrán de dar verdadero culto a Dios, no en un espacio físico, en un lugar físico, sino en espíritu y en verdad, en la persona de aquel que sería destruido en 3 días y reconstruido en la resurrección. Podemos decir que Jesús es el lugar y el espacio de encuentro con Dios por excelencia. Es el lugar del encuentro de Dios con su pueblo. Es la morada de Dios hecha carne. Es la esquené tuteu. El prólogo del cuarto evangelio prácticamente coloca en el centro de esta reflexión este misterio del esquenao, de la encarnación, de ese Dios que pone su morada en medio de nosotros y que había sido prefigurada en aquel salmo veterotestamentario, de donde sale como héroe victorioso, contento a recorrer su camino. Es un Dios que encarna, es un Dios que concibe, es un Dios que fecunda, es un Dios que acompaña. La presencia de Dios en medio de los hombres es la nueva Jerusalén. Apenas escuchamos el domingo pasado y ahora en esta lectura intermedia este hermosísimo texto del capítulo 21 del Apocalipsis, cuando expresa: y oí una voz que decía, esta es la morada de Dios con los hombres, donde vivirá con ellos como su Dios,
y ellos serán su pueblo. Y más adelante, el capítulo 21, por ahí por el verso 22 dirá, y el Cordero es el templo. Para nosotros los cristianos no hay templos. Para nosotros los cristianos el único templo es Cristo. Para el pueblo veterotestamentario había un templo como casa de Dios. Para nosotros, Cristo es la casa de Dios, el lugar de encuentro con Cristo. Y la morada de Dios es la nueva Jerusalén, como lo escuchamos. Es la iglesia, es donde se ha encarnado para vivir con nosotros como nuestro Dios y donde nosotros seremos su pueblo. Cuando nosotros comprendemos este misterio de la encarnación y este misterio revelado en el libro del Apocalipsis, comprendemos la teología cristo-eclesiológica del lugar y el espacio. Porque la lectura cristo-eclesiológica del capítulo 21 del libro de la Revelación o Apocalipsis viene a culminar la obra del cuarto evangelio. Si hay un documento que habría que leer en clave litúrgica, tendría que ser el Evangelio de los Signos o cuarto evangelio de Juan y el libro de la Revelación para comprender toda la teología del espacio celebrativo. Sí, el cuarto evangelio comienza con el misterio de encarnación, que es la clave de todo esto. Cuando Dios irrumpe, no solo en el tiempo, sino en el espacio, en la carne, en la tierra, en la realidad humana. Y esta dimensión escatológica, presentada al final prácticamente del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21. Cuando digo que se debe de leer el cuarto evangelio y el Apocalipsis en clave cristo-eclesiológica, me refiero a que toda la teología del espacio y del lugar en Cristo se comprende desde el Evangelio de los Signos. En realidad, veamos cómo se revela el Eyé, el yo soy, el que es, el creador, el que estaba desde el principio, y lo hace a través de signos. Él es la respuesta fundamental al hombre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Conocemos la acción del Padre en el Hijo. Apenas escuchábamos el domingo pasado esta expresión, la glorificación del Padre en el Hijo y la glorificación del Hijo en el Padre. En realidad, la teología del libro de los signos la podemos resumir en una frase concreta. Es un llamado a permanecer en Cristo para que Él se haga presente en nosotros. Esta es la teología de la vid y los sarmientos. Esta es la teología del discurso del pan de vida. Esta es la teología que aparece desde el capítulo 2 al explicar el misterio de la nupcialidad. Esta es la teología que aparece en el capítulo 3 en la nueva vida, en el diálogo con Nicodemo. Y así podríamos ir analizando cada capítulo hasta comprender el verdadero sentido del rebaño de Dios en la tierra, pastoreado por Jesús en nosotros que somos sus ovejas. Cristo, pues, es el lugar y el espacio de encuentro con Dios y con la iglesia. Esto lo afirma la Sacrosanctum Concilium al referirse de la celebración del misterio cristiano y principalmente en la Eucaristía. Lo leo tal cual. Dice el número 2 de la Sacrosanctum Concilium. La liturgia, la celebración litúrgica, naturalmente, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida
y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia, que es humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y peregrina. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación, lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presentar así a la iglesia, a los que están fuera, como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Considero que este capítulo, este número 2 de la Sacrosanctum Concilium, mete a fuego toda esta teología cristo-eclesiológica que se hace presente hic et nunc, aquí y ahora en la acción celebrativa, donde los signos toman vida, donde trascendemos, donde entramos en comunión con el misterio de Cristo y de la iglesia, donde experimentamos la acción encarnacional de Dios en nuestra realidad humana. Doy ahora el tercer paso. El paso, digámoslo así, del culto cristiano o la novedad cristiana a la primitiva comunidad cristiana. Los cristianos, pues, tenían un templo, un solo templo, Cristo. Sin embargo, después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ellos buscan la manera de congregarse y se reúnen en el hiperion, en el cenáculo, en el segundo piso de las casas, que eran los lugares adecuados para las reuniones. El libro de los Hechos de los Apóstoles continuamente utiliza la expresión kat oikon, que se traduce como de casa en casa, por las casas. Incluso cuando se habla que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, dice, lo hacía kat oikon, o sea, la iglesia estaba en las casas, por las casas, de casa en casa. Incluso cuando habla de las reuniones de los primeros cristianos, también era kat oikon. La iglesia se reúne en las casas, de casa en casa, por las casas, etc. ¿A qué se reunían? Se reunían a hacer presencia del resucitado. La presencia del resucitado se expresaba a través del tener un solo corazón y una sola alma. Era el sentido de unidad, de comunidad, de cuerpo místico, como lo desarrollará posteriormente Pablo en ese hermosísimo discurso de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia se reunía de casa en casa. Los cristianos eran perseguidos de casa en casa. Eran asiduos a la oración, a las enseñanzas, a la fracción del pan, al servicio, a la convivencia. Entre ellos no habían necesidades, se compartían todo, lo ponían en común y así sentían la presencia del resucitado, porque era él el que estaba en medio de ellos, era él el que los convocaba. Esta iglesia, kat oikon, dio lugar a la expresión iglesia doméstica o domus ecclesia, es decir,
La iglesia nace en las casas. Muchos propietarios de casas fueron ofreciendo sus casas para que se reunieran los cristianos, de tal manera que la casa se volvió iglesia por la reunión de los cristianos. Y así encontramos expresiones en las cartas de Pablo, expresiones como kat oikon auton ecclesia, la casa donde se reúnen los que son de la iglesia. Basta recordar la iglesia doméstica de Priscila y Áquila, a quien manda un saludo Pablo en la carta a los romanos, para expresar lo que significaba esto. Por eso la iglesia, podemos decir que durante este periodo de inicio de la comunidad cristiana, tenía dos líneas. La primera línea, la eclesialidad de la casa, y la segunda, la realidad doméstica de la iglesia. Es decir, la casa es iglesia por los dos o más que se reúnen dentro del espacio, digámoslo así, material. Y la realidad doméstica de la iglesia consiste en que tú puedes hacer de los muros de tu casa un lugar como una iglesita, lo que decía después San Juan Crisóstomo, la eclesia micra, la iglesia pequeña. Es decir, la iglesia, pues, en sus inicios, fue creciendo en las casas como entidad teológica y como realidad pastoral fue distribuyéndose de casa en casa, fue expandiéndose de casa en casa. Hay muchos ejemplos de esto. Sin embargo, muchas casas que todavía eran propiedad de los dueños, algunos movidos por la generosidad, el desprendimiento y la acción de Dios, donaron sus casas a la iglesia. Y entonces se dio el paso de iglesia doméstica o casa iglesia, ahora se llamará la casa de la iglesia, o sea, domus ecclesiae. La primera es domus ecclesia, la casita iglesia. La segunda es cuando ya es propiedad de la iglesia, se ha donado la construcción, ahora es la casa de la iglesia. De hecho, se habla de muchas adaptaciones que se le hicieron a las casas que regalaron estos primeros cristianos generosamente. Tenemos modelos, por ejemplo, en Roma, ahí en el Monte Celio, esa iglesia doméstica. Tenemos también la de Dura Europos, allá en la parte oriental, etcétera. La iglesia, pues, fue creciendo de casa en casa, por las casas, gracias a la generosidad de quienes donaban los espacios materiales, pero sobre todo por los que se congregaban. Estos fueron los años de gloria de la iglesia en las casas. Cuando viene la oficialización de la iglesia, naturalmente las donaciones del emperador dieron paso a las celebraciones multitudinarias en las basílicas, en grandes construcciones, donde a lo mejor se eclipsaron las iglesias domésticas y empezaron a relucir las celebraciones, digámoslo así, multitudinarias, con todos los elementos propiamente imperiales, sin quitarle mérito al aspecto fundamental del misterio y de la celebración. Nace así, digamos, la dedicación, la consagración, la exclusivización, la purificación de estos espacios y lugares para dedicarlos concretamente para la celebración de los misterios cristianos. Pero aquí lo más hermoso y la valencia teológica de este momento histórico está en el paso de las piedras vivas a las piedras inertes, es decir, la construcción o el edificio material expresa o simboliza o representa a las piedras vivas, que son todos los bautizados, o somos todos los bautizados, todos los cristianos. Esa teología aparece sobre todo en las cartas de Pedro,
en el Nuevo Testamento y muy desarrollada en el periodo de los padres apostólicos, concretamente en el pastor de Hermas, entre otros. Paso ahora a la cuarta y última parte. Ese detente, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el suelo que pisas es santo. Considero que es la clave para que nosotros aprovechemos, promovamos, prospectemos, cuidemos nuestros espacios y lugares litúrgicos, donde desempeñamos el ars celebrandi. Digamos que el lugar o espacio litúrgico es aquel momento en el cual el hombre se encuentra con Dios. Yo le llamo a la liturgia lugar de encuentro entre arte y teología. Arte, lenguaje humano; teología, lenguaje divino. Por eso el ars celebrandi no es otra cosa sino el tiempo y el espacio sagrado para el encuentro con el misterio. Es el lenguaje humano y divino para la comunicación verbal y simbólica. Es el lugar de encuentro entre lo teológico y lo antropológico. El arte de celebrar consiste en ordenar los elementos visibles, audibles, perceptibles, gustados y sentidos que constituyen la celebración y permiten que lo invisible de la fe y de la gracia se manifieste. El arte de celebrar es cuidar los desplazamientos, las actitudes, las acciones, las palabras, los gestos, las lecturas, los cantos, en el momento y en el lugar preciso, en consonancia y coherencia con lo que precede y con lo que sigue. Solo quien conoce el programa celebrativo ritual de una acción sagrada por excelencia es capaz de comprender la grandeza del edificio en su espacio y la grandeza de los lugares litúrgicos concretos: el lugar de la palabra, el ambón; el lugar del sacrificio del banquete, el altar; el lugar de la sede, que es el lugar pontifical de puente, de oración, de intercesión, donde Dios habla al hombre y donde el hombre intercede por los hombres ante Dios. Y así podríamos hablar de todos los signos que considero que en posteriores reflexiones se hará sobre los lugares eminenciales, los lugares focales, simbólicos, etc. El lugar, pues, y espacio apropiado siempre se dedica, se consagra o al menos se bendice para que ahí se haga presente el misterio que nosotros celebramos. Siempre que pensamos en esto, nunca debemos olvidar la dimensión de convocación, de congregación, que implica, como lo dice el Concilio Vaticano II, comunión y participación. Y a la hora de la edificación de un espacio material para llevar a cabo la celebración, siempre debemos de tener en cuenta tres principios. Cuando se trata de un edificio histórico con un gran valor histórico, artístico, arquitectónico, afectivo, tenemos que pensar en la conservación de ese lugar, porque expresa ahí toda la teología del espacio y del tiempo y del lugar en ese momento histórico concreto en el que fue edificado. Cuando hablamos de adecuación, hay que poner atención en estos espacios históricos, pero que abiertos a la teología del Concilio Vaticano II, permiten la adecuación de los lugares, sin violentarlos, sin destruirlos. Y cuando esto no es posible, la adecuación, entonces tenemos que pensar en prospección de otros lugares diferentes. Todas las construcciones que se han hecho después del Concilio Vaticano II, creo que a veces desconocen la teología verdaderamente y la historia del espacio y el lugar celebrativo. Y entonces no comprendemos esta dimensión de comunión y participación y seguimos haciendo edificaciones, digámoslo así, anacrónicas.
El ornato de la iglesia, por su dignidad, debe ser siempre noble, sobrio, auténtico. Hay que distinguir lo que es la iconografía de la iconología. No toda iconografía tiene iconología. A veces es adorno, es relleno. En cambio, la iconografía verdadera tiene una iconología, tiene un contenido. Es importante distinguir lo que es ornato de lo que es comunicación semiótica o semántica. A través de este aspecto, la liturgia siempre predica a Cristo y presenta a la iglesia como un signo en medio de las naciones. Lo hace a través del lenguaje ritual, a través del lenguaje verbal, y lo expresa teológica y antropológicamente por medio de signos sensibles, de textos, de ritos, de oraciones, de cosas que toman vida y resplandecen en el tiempo y en el espacio, en esos lugares simbólicos concretos donde se iluminan iconográficamente y nos ayudan a hacer memoria del pasado, nos ayudan a vivir el presente y a pregustar también del futuro, que es la característica propia de la liturgia. La liturgia hace anamnesis, la liturgia hace epíclesis mediante la acción del Espíritu Santo y la liturgia hace prólesis, es decir, anticipación. La liturgia como un lugar de encuentro y servicio entre Dios y los hombres siempre tiene como clave la irrupción de lo divino en el caos, la irrupción del kairos en el cronos. Por eso los conceptos de encarnación son fundamentales para hablar de la teología del espacio celebrativo. En el espacio y en el tiempo sagrado, el ingenio humano tiene que expresar para que quienes ahí se congreguen verdaderamente sientan el momento teofánico, el momento de la encarnación, el momento de la acción, del encuentro del misterio, el momento en el que Dios baja para encontrarse con su pueblo y el pueblo se eleva para encontrarse con su Dios. Este es el arte, esta es la belleza, esta es la grandeza de nuestros lugares y espacios litúrgicos. Las bellas artes, por su propia naturaleza, siempre se relacionan con la infinita belleza de Dios. El arte sacro, como cumbre del arte religioso, siempre contribuirá para la alabanza y gloria del Creador. Por eso, el noble servicio de las artes siempre hizo que la iglesia se abriera a todas las artes y estilos, siempre y cuando no contradijeran sus principios y sí favorecieran la acción litúrgica. Podríamos hablar aquí de todos los elementos de las bellas artes, pero no quiero alargarme más. Quisiera ir prácticamente concluyendo mi explicación. Pero en realidad, cuando uno ve la grandeza de las formas artísticas, las expresiones de belleza que el hombre tiene y que favorece el encuentro con Dios a través de los sentidos, uno piensa, por ejemplo, en la geometría arquitectónica, en la escultura del bajorrelieve, la tridimensional, los claroscuros de la superficie planopictográfica, en sus diferentes modalidades, el fresco, el óleo, el vitral, el mosaico, el grabado, etcétera. Incluso el combinar del silencio con la palabra, que es la música, la misma palabra, que es literatura, que es proclamación, la kínesis, la peregrinación, el movimiento, etcétera. Todo esto favorece el encuentro con el Señor, el diálogo con el Señor. Quiero concluir con estas palabras que considero son fundamentales. Comprender el lenguaje litúrgico durante la celebración en el espacio sagrado es fundamental para quien desea hacer presente al misterio salvífico. Esta es una tarea de nosotros los sacerdotes y de todo el pueblo. Valorar el arte, la teología y la liturgia
como un testimonio de eclesiología concreta a la luz de la reflexión histórico-teológica de los sagrados misterios, es el mejor medio que tenemos para cuidar, valorar, promover nuestros espacios, no solo artístico-arquitectónicos, sino testimoniales del encuentro de Dios con nuestros antepasados y del encuentro de nosotros con nuestro Dios. Las formas artísticas y arquitectónicas no aparecen por sí solas, son el reflejo de una teología y una praxis, de una comunidad, de una historia. Siempre estos lugares expresarán el concepto que nosotros tenemos de Dios, de lo sagrado, de lo divino. Siempre el arte se ha identificado con los trascendentales de Dios, como lo reflexionaba el gran teólogo von Balthasar. Uno, bueno, verdadero, bello. La iglesia edificio, pues, es el lugar donde acampa o pone su tienda Dios, el que habita, el que protege, el que reside, el que acompaña a su pueblo. Es el lugar en donde se hace presente y cubre de gloria a los suyos como símbolo de protección y comunión. Es el lugar de la jupá, el lugar de la cohabitación simbólica de Cristo con su iglesia, donde el altar es la roca de la casa y la piedra firme de la iglesia, en la que se sobreedifican las piedras vivas del edificio, el pueblo cultual, la asamblea santa, la nación consagrada, la estirpe sacerdotal. Es la piedra del sacrificio, es la mesa del banquete fraternal. El ambón es el lugar de la tumba vacía, donde el ángel anuncia la resurrección. La sede, el lugar de quien preside y es puente entre Dios y los hombres con Dios. La pila bautismal es el lugar de la sepultura, donde resucitan y nacen los nuevos hijos de Dios, desde donde se enriquece un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. Pues estas son las líneas teológicas, históricas que yo quisiera ofrecer para comprender, valorar, aprovechar y promover nuestros espacios y lugares celebrativos. Muchas gracias. Agradecemos al padre Fernando por esta iluminadora ponencia sobre la historia y la teología del espacio celebrativo que nos fue llevando a través de la historia con los primeros cristianos, después avanzando ya este concepto de iglesia como edificio y casa de la asamblea. Y pues también nos compartió sobre la teología del espacio celebrativo. Enseguida vamos a tener un momento de preguntas y respuestas en el que aquí algunos de nuestros participantes nos hicieron algunas preguntas en el chat. Padre Fernando, la primera pregunta sería el uso del término arcano, porque hablaba de los lugares teofánicos y lugares del arcano. Si pudiera explicar por qué el uso de este término. Sí, primero que nada, no todo lo sagrado, digámoslo así, ¿verdad? Refiere a lo monoteísta o a la religión concreta revelada a través de Cristo. Siempre tenemos que distinguir que hay religión, digámoslo así, politeísta, religión natural, religión pagana, y hay una religión revelada, una religión monoteísta a la que nosotros pertenecemos, una religión revelada en Cristo. Entonces, las religiones naturales, ¿verdad?, en general, normalmente le llaman a Dios el arcano y a la manifestación de este Dios le llaman normalmente hierofanía. Nosotros, cuando hablamos del Dios revelado en Cristo, nosotros le llamamos Yahvé, le llamamos el Señor, hablamos de un Dios personal, un Dios único, un Dios, digamos, en sus 4 categorías de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y providencia.
Y no utilizamos tanto el término hierofanía como manifestación de una divinidad X, sino utilizamos el término teofanía como manifestación de un Dios revelado en Cristo, que es en el que nosotros creemos como cristianos. Muchas gracias, padre. La siguiente pregunta que nos compartían nuestros participantes es sobre los términos iconografía e iconología. ¿A qué se refieren esos términos? Si pudieran un poquito profundizar. Sí, no todas las imágenes que vemos, todos los adornos, estos garigoleados, no todos tienen un metamensaje o un contenido. Podemos decir que a veces simplemente son adornos, son grecas, son rellenar los vacíos, ¿no? Para que no tengamos blancos, digámoslo así. En cambio, cuando hablamos de una iconografía que tiene un contenido, un mensaje, expresa algo más. Por ejemplo, dentro de la iconografía cristiana, ¿verdad? Sobre todo en el periodo, digámoslo así, de la paleografía cristiana, pensemos, por ejemplo, en el pelícano. El pelícano tiene una trascendencia, tiene un contenido, expresa donación, sacrificio, expresa entrega, expresa desangrarse para dar vida a otros. En cambio, a lo mejor a veces los adornitos simplemente son como pues para adornar, valga la redundancia, ¿no? Una cosa. Yo considero que a veces el abuso del adorno sacrifica el signo o el símbolo cuando tiene un verdadero contenido. Entonces, eso pasa mucho en nuestras iglesias. Por ejemplo, pensemos en un cirio y en una vela. El cirio tiene un metamensaje, tiene una trascendencia, es presencia de Cristo. La vela no. La vela simplemente es un adorno en el altar. Así también, yo puedo ponerle muchas cruces a un altar, pero están ahí nada más adornando, llenando vacíos. En cambio, si yo le pongo una imagen concreta, un cordero sacrificado, tiene un contenido atrás. Me está transmitiendo que ese es el lugar del sacrificio, es el lugar de la ofrenda, es el lugar del cordero inmolado que da vida por nosotros. Esa sería la diferencia. Gracias, padre. Una tercera pregunta en relación, mencionaba que durante los primeros, la época de los primeros cristianos, las misas se celebraban en las iglesias o las celebraciones litúrgicas se tenían en las casas, perdón, se tenían en las casas de personas que prestaban esos espacios para las celebraciones. Nos hacen la pregunta de si sobre la permisibilidad o sobre la conveniencia de celebrar misas y sacramentos en las casas o salones de eventos sociales. Bueno, yo creo que aquí nos salimos totalmente del tema, ¿no? Eh, creo yo que toda la teología, digo, me da un poco de tristeza, pero si estamos hablando de toda la teología del lugar, como lugar de encuentro, de comunidad y todo eso, y muchas veces el que queramos que una misa se celebre en una casa responde más a intereses particulares, sociales, bluff, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde está el gran problema. De hecho, hay muchas celebraciones que se hacen en casa. Más que a veces pensamos que nada más es la misa, pero por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos es en la casa, un sacramento muy concreto. La comunión, el viático de los enfermos es en la casa. En fin, hay celebraciones que son en la casa, por ejemplo, la de un enfermo en un momento que se puede pedir permiso cuando el enfermo no le es posible ir a la iglesia, etcétera, con permiso del obispo se habilita. Incluso los prenotandos sobre el sacramento del matrimonio, cuando se conoce la teología y la génesis del sacramento, incluso se permite en una casa. Desafortunadamente la gente lo hace por una cuestión social, quieren casarse abajo del mar, quieren casarse en el hotel, en el rancho, o sea, es ignorancia de toda la teología. Yo creo que en un momento no sé, si hubiera destrucción de los templos, un terremoto,
Si no hubiera lugar, pues a lo mejor la iglesia tendría que favorecer la celebración en las casas. Pero lo importante es toda la teología que hay atrás, es hacer comunidad, es hacer convocación, es unirnos en Cristo, es el término de asamblea, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va. Una última pregunta que nos comentaban nuestros participantes sobre en qué documento de la iglesia o en qué libro podemos encontrar esta teología explicada. Bueno, como lo dijo Su Excelencia, siempre los prenotandos, ¿verdad? De estas notas previas en los libros litúrgicos son un concentrado, y yo digo que lo fundamental para comprender el asunto de, en este caso, de la dedicación de las iglesias y la consagración de los altares. Yo creo que ahí está un concentrado teológico muy concreto. Ya, si uno quisiera profundizar más sobre estos temas, pues hay bibliografías ya más especializadas. Pero creo que lo mínimo que tendría que leer un sacerdote, un laico, para comprender esto, serían los prenotandos del ritual de la dedicación de iglesia y consagración de un altar. Agradecemos mucho, Padre Fernando.